Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a darte palabra sobre Jeremías 13. El Señor llama a Jeremías, levanta a un profeta para proclamar su palabra, para darle palabra al pueblo. Lo levanta como predicador en un momento en que Israel y Judá estaban en una gran crisis espiritual. El pueblo de Dios estaba dándole las espaldas a Dios. La palabra de hoy no es para los ateos, no es para los que no creen en Cristo Jesús, sino que es para los cristianos que, conociendo a Dios, que estando en el camino de Cristo, se alejan. Hoy vengo a decirte, hermano, que es imposible que te vaya bien cuando, conociendo el camino de Dios, te alejas de Dios. Y lo vamos a ver con Biblia. Vamos a ver que cuando el cristiano se aparta del Señor, la bendición en la vida de ese cristiano se corta. Jeremías 13, versículo 1. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. El Señor le dice a Jeremías, ve a comprarte un cinto de lino. Cinto de lino viene de la palabra esor en hebreo, que significa cinturón. ¿Qué era un cinto de lino? En primer lugar, una prenda costosa, una prenda muy fina. En Levítico 16:4 podemos ver que era una prenda sacerdotal. El cinto de lino iba desde los lomos, desde la cintura hasta los muslos, pues cubría, sujetaba el calzoncillo sacerdotal. Dios, cuando leemos Levítico, nos damos cuenta que había contemplado todas las vestiduras de los sacerdotes. Iba debajo de la túnica y era una prenda íntima. Versículo 4. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. El Señor ahora le da una misión un poco enigmática. Le dice que tiene que llevar ese cinto de lino que estuvo usando a la hendidura de una peña en el río Éufrates. Ahí en el hueco de una roca lo tiene que colocar. Y vemos que Jeremías obedece. Jeremías en ningún momento pone objeción cuando el Señor le manda a comprar un cinto de lino, que era una prenda muy costosa para la época. En ningún momento le dice: Señor, yo no tengo posibilidades de comprar eso. Esto nos hace ver que cuando el Señor promete que va a actuar en vos, cuando Él te pide algo, Él es fiel y siempre va a sustentarte en eso que te pide. Jamás te va a pedir algo el Señor que Él no te vaya a dar. Además vemos que Jeremías obedece. Jeremías no dice, bueno, que vaya otro. Suele pasar eso en las iglesias, que algunos hermanos en Cristo se relajan demasiado y los otros se contagian. Ven que los demás ministros o los demás hermanos no hacen nada y se contagian. Pero no era el caso de Jeremías. El Señor le da una orden y él obedece como buen siervo. No le importaba el costo de ese cinto y ahora debía ir al Éufrates. Vamos a ver que el Éufrates, quizás a vos te parece una misión fácil, pero el Éufrates estaba a 560 kilómetros de donde él vivía, que era en el pueblo de Anatot, a unos 5 kilómetros de Jerusalén. El Éufrates estaba a 560 kilómetros, no era algo que pudiera hacer así fácilmente, ir a esconder en el hueco de una roca el cinto de lino. La palabra Éufrates en hebreo es Ferat, y lo más probable, porque esa palabra también se utiliza en la Biblia para designar un manantial,
Lo más probable es que el Señor lo estuviera mandando no al río Éufrates en sí, sino a un manantial que estaba a unos 6 kilómetros de donde vivía, del pueblo de Jeremías. Era un manantial que tenía una característica particular: las aguas subían y bajaban, con lo cual a mí por lo menos me cierra que fuera ese manantial de Guadifarás, donde Jeremías fue a ocultar ese cinto de lino. Cuando las aguas subían, el cinto se mojaba; cuando las aguas bajaban, el cinto se secaba. Ahora vamos a ver cómo el Señor vuelve a darle una orden. Primero, Jeremías: ve y cómprate un cinto de lino, úsalo. Luego le dice: ve al Éufrates, escóndelo en la hendidura de la peña. Y ahora le va a dar otra orden más, que la vamos a leer en el versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. El Señor le dice: ve y trae el cinto. Nuevamente observamos que Jeremías es absolutamente obediente. Versículo 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Me resuenan estas palabras: el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. Quizás te preguntes por qué el Señor mandaba hacer todas estas series de acciones a Jeremías que en apariencia no tienen un sentido. El Señor actuaba así con los profetas, los llevaba a realizar acciones con un fin: que aprendiesen de esas situaciones, que sacaran la lección de esas situaciones, lección que además debían volcarla al pueblo. Y acá nos dice que ya ese cinto se había podrido y que no servía para nada era bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor en esta ocasión, con esta señal del cinto de lino podrido, quiere enseñarle a Jeremías, quiere hacerle ver a su pueblo? ¿Qué es? El mismo Señor nos contesta. Ni siquiera nosotros tenemos que sacar una conclusión, porque es Dios mismo el que nos contesta a partir del versículo 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. El Señor explica que el cinto podrido es su pueblo. A su pueblo le dice malo. ¿Por qué le dice malo? Porque dejaron de escucharlo. Porque se fueron tras las imaginaciones de su corazón, porque se fueron tras otros dioses. Le dice soberbio, porque dejaron de necesitarlo. Comenzaron a sentirse autosuficientes. Dejaron de prescindir del Señor. Les dice podridos. Suena muy fuerte la palabra, pero los compara a tela podrida.
No sé si alguna vez viste un trozo de tela podrido, pero la tela cuando está podrida se aja y aunque sea un trozo muy pequeño, no sirve para nada porque no tiene ningún tipo de resistencia, se abre. Y es así como el Señor ve a este pueblo, al cual había sacado a sus antepasados de la esclavitud de Egipto. Había abierto el Mar Rojo para ellos. Los había sustentado durante 40 años en el desierto. Tenían el maná que caía del cielo, el agua que brotaba de las peñas. Tenían todo. La nube que los cubría del sol y los guiaba. La columna de fuego que los calentaba. Este pueblo al que les había dado la tierra prometida, les había dado sus tierras. Este pueblo que había tenido en sus manos victorias contra sus enemigos, batallas que el mismo Dios había peleado por ellos. Hoy le estaban dando la espalda al Señor. Y lamentablemente, esto es algo que suele pasar entre los cristianos. Vienen a Dios con toda su angustia, con todo su dolor, con toda su necesidad, con una vida cubierta en pecado. Y cuando el Señor los limpia a través de su sangre, muchas veces, y eso es algo en lo que los pastores estamos acostumbrados, lamentablemente, una vez que Dios trae bendición sobre ellos, comienzan a olvidarse de Dios. Y sin darse cuenta se van alejando de Dios. Y lo que no van a poder evitar es que el alejamiento de Dios los transforme en algo inútil, en algo que no sirve para nada. Lo está diciendo el Señor. El Señor está mostrando su ira porque ha sido totalmente dejado de lado. Y quizás sea tu caso, quizás te hayas alejado del Señor. Quizá te estés apartando casi sin darte cuenta, comenzaste a buscar excusas para no volver a tu iglesia. Los fundamentos ideales para no ir más a la iglesia quizás sean que tus hermanos en Cristo no son divinos. Hoy vengo a decirte algo. Todo lo que te aleje de Dios, todo lo que te aleje de tu iglesia, todo lo que te aleje de orar, de escudriñar la palabra, de acercarte al Señor, todo lo que te aleje, eso jamás viene de Dios. Ya sea una circunstancia, un trabajo que surge, una persona que se entromete en tu camino a Dios, eso jamás te lo envía Dios. Eso jamás viene de una de las bendiciones de Dios. Todo lo que te aleje de Dios, repito, circunstancias, personas, son del enemigo, son del demonio, jamás vienen de Dios. Él ve a ese pueblo que se alejó de él, malo, inservible, podrido, pero a la vez era el pueblo que él había elegido. Por eso el Señor elige un cinto de lino para representar a su pueblo. Por un lado, porque ese cinto de lino, ese calzoncillo sacerdotal, era el símbolo de la pureza, de la santidad de su pueblo, de ese pacto que él había hecho con su pueblo, donde él había dado su palabra, la ley, y ellos obedecían, y a cambio él los bendecía. Ese era el pacto que él tenía. Y a la vez, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, el cinto de lino era una prenda íntima. El Señor dice que los había ceñido a su pueblo, a sus lomos. Nadie prestaría una prenda íntima. Podés prestar una camisa, un par de zapatillas, pero no un calzoncillo. Era
esa comunión íntima, esa relación íntima que el pueblo tenía con Dios, que Dios le había otorgado a su pueblo. Habían destruido todo. Y quizás estés pasando por un momento en el que tu comunión con Dios, esa relación que tenías con Dios en donde vos obedecías y Él te bendecía, se haya desintegrado. Y hoy quiero invitarte a que te arrepientas, porque Él es un Padre pródigo que está esperando por sus hijos desobedientes, está esperando que te arrepientas, que te postres. El Señor es misericordioso. A través de Jesucristo podés lograr que estás a tiempo arrepintiéndote, podés lograr dejar de ser ese cinto de lino podrido, de dejar de ser un cristiano que ya no es bueno para nada, que ya no sirve para nada porque se alejó de su Dios, dejó de ser obediente, dejó de alabar a Dios, dejó de darle la gloria a Dios. Cristianos que se van porque se casan, porque encuentran novios, novias, porque un tema laboral los aleja, cristianos que se van de Dios y que comienzan a darle la espalda a Dios. Alguien debe decirte que no vas a ser bendecido ante una decisión que te aleje, porque no es Dios el que va a imponerte una circunstancia o algo así. En el versículo 11 vemos porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ahí está, el Señor les había dado la palabra, su ley. Les había enviado profetas, líderes espirituales. Les había dado señales, prodigios, milagros, permanentemente. ¿Acaso hoy no pasa lo mismo? Tenemos su palabra, la tenemos, cada uno de nosotros tiene una Biblia en su casa. Tenemos su ley. Tenemos pastores, evangelistas, predicadores que nos dan la palabra, que nos transmiten la palabra. Cada uno de nosotros, que cuando llegamos a Cristo, guardamos un milagro, una señal, un prodigio que hizo con nosotros, esa restauración, esa transformación que a través de su sangre Él nos dio por gracia, su salvación, la salvación. Israel y Judá descartaron a Dios. En la actualidad, muchos cristianos, siervos y siervas del Altísimo, le dan las espaldas a Dios también. Hay algo que no vas a poder negarme. Cuando vos llegaste a Cristo por primera vez, llegaste envuelto en pecado, llegaste vestido en mugre, llegaste con una vida en ruinas, con un corazón destrozado, algunos enfermos. Y el Señor, que es fiel, respondió y puso su mano sobre tu vida y tu vida se fue transformando. Israel y Judá elegían ignorarlo, ser soberbios. Para que reflexiones, ¿estás ignorando a Dios? Ya obtuviste el favor, ya Él cambió tu vida, ya Él te bendijo con un trabajo, con hijos, con pareja, con economías en aumento, pero vos seguís siendo el mismo. ¿O te has vuelto soberbio? ¿O te estás transformando en una tela podrida que para nada sirve? Los cristianos debemos reflexionar si realmente estamos como cuando nos enamoramos por primera vez. La palabra dice que aún estábamos en el desierto y ya nos enamoramos, ya lo amábamos. Aún no había hecho prodigios, ni señales, ni milagros en nuestras vidas cuando llegamos y ya nos aferramos.
a Él. Y una vez que ocurrió todo, que el Señor bendijo nuestras vidas, elegimos alejarnos. Porque 2 o 3 cristianos equivocados y descorazonados de alrededor nos defraudan en la iglesia. Porque ya tengo todo lo que necesitaba y ahora ya no lo necesito a Dios. Porque no me gusta el pastor, no me gusta cómo habla la pastora. Elegimos darle la espalda. Nadie podrá lograr, alejándose de Dios, que las cosas le vayan bien. Porque la protección de Dios, el amparo de Dios, Salmos 91 lo dice muy claro y específico: el que vive al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El amparo de Dios, el cobijo de Dios, solo viene cuando estamos bajo su sombra, no cuando nos salimos de la sombra de Él. Versículo 12. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Versículo 14. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. El Señor nos está exhortando a que se arrepientan, porque empieza con un tono burlón. Dice que Jeremías debía preguntarles para qué son estas tinajas. Y obviamente el pueblo iba a contestar: para llenarlas de vino. Son tinajas de vino, ¿para qué van a servir? Y ese Dios que llenaba de embriaguez, que llenaba de gozo ese pueblo, ese mismo Dios les está diciendo: ahora ustedes son tinajas que yo voy a llenar de mi ira. Hermano, Dios es misericordioso. Su misericordia es a millares. Pero hay un límite que marca la misericordia y el comienzo de la justicia. Él es un justo juez. No podés pretender que Él, en tu desobediencia, en tu soberbia, en tu alejamiento, que Él llene tu vida de óleo de gozo. Y si estás viendo que tu alejamiento ha provocado que el Señor esté depositando en vos, en tu casa, en tu familia, su ira, es momento de postrarse ante el Señor. De buscar al Señor Jesucristo y de decirle: perdón, Señor, me arrepiento, de ponerte de acuerdo, de no hacer más esas acciones que ejecutaron que vos rompieras la intimidad que tenías con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, venimos a pedirte que ensanches el territorio de nuestra fe, que nos acerques nuevamente a vos, Señor, y te pedimos perdón por habernos apartado, por haber sido soberbios, por habernos alejado una vez que obtuvimos el favor, por haber descartado tu presencia, tu gloria de nuestras vidas, Padre. Venimos arrepentidos a tus pies, a pedir tu perdón, Señor. Suplicamos, Señor, que vuelvas a abrir las puertas de los cielos sobre nosotros y que nos recojas como el Padre al Hijo pródigo, al Hijo que se fue y dilapidó toda su fortuna, pero volvió y el Padre lo abrazó. Señor, te pedimos que así, Señor, una vez más actúes con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hasta la semana que viene. Y aprovecho para invitarte el domingo 2 de diciembre
a las 14 horas en el Teatro Astros. Puedes ir reservando tu entrada por WhatsApp. Tendremos una tarde magnífica con un invitado especial, el adorador Ariel Coronel, y además habrá tremenda unción de milagros de sanidad espiritual. Habrá una tremenda jornada, un tremendo tiempo de señales, prodigios y milagros. Hasta la semana que viene.